síntomas persisten más de 3 semanas se llama laringitis crónica. En esta oportunidad nuestro objetivo es aprender sobre las laringitis agudas. Creo que ya fue mi explicación. Muy bien. Tenemos que tener en cuenta algunas consideraciones específicas. Por ejemplo, la laringitis en el niño y en el adulto las consideramos como, digamos, las estudiamos como dos patologías diferentes, cuando en realidad es lo mismo, pero porque hay algunas características especiales. En el niño, la vía aérea en realidad tiene mucho menor área, lógicamente por el tamaño, y lo que predomina son los cartílagos arinternoides, a diferencia del adulto que prácticamente han disminuido. Y la característica es que la afectación en los niños va a ser básicamente a nivel de la subglotis. Por ello es que el compromiso de la vía respiratoria se va a producir con mucha mayor rapidez y sintomatología predominante es la lista. Entonces, en los niños son más fáciles de complicarse por sus características anatómicas. En cambio, en nosotros los adultos, el compromiso subglótico es muy poco frecuente. Más bien la inflamación estaría a nivel de la glotis o región supraglótica, ya sea en la epiglotis. Entonces, lo que predomina en nosotros los adultos es la disfonía. Pues bien, la laringotraqueitis en los niños, que varía desde los 3 meses hasta los 15 años, pero especialmente en la edad entre 6 meses y 3 años, se denomina CRUP. Es la laringotraqueitis de los niños, pero se denomina CRUP. ¿En qué consiste el CRUP? El CRUP se caracteriza por una triada típica: tos traqueal, estridor laringio, inspiratorio y disfonía. La característica, como les había dicho, de la laringitis es la disfonía, ¿no? Entonces se presenta en los niños tos, estridor laringio y disfonía. Es la famosa triada característica del CRUP. ¿Cuáles son los agentes más frecuentes? Para que nos hablemos de CRUP, generalmente la principal etiología es de origen viral. Dentro de ellos están involucrados el virus de la parainfluenza tipo 1 y tipo 2, como los principales, con menos frecuencia adenovirus, virus sincicial respiratorio, el virus de la influenza, ecovirus, excepcionalmente otros virus que pueden ser, digamos, el virus del sarampión, de la meningitis o rinovirus. Entonces, ¿qué se considera? Generalmente, en la mayoría de los casos, es una enfermedad autolimitada, ¿ya? Y en algunos casos sí puede ir a producir dificultad respiratoria. De ahí la importancia para poder diagnosticar y clasificar el estado de gravedad del CRUP. Entonces, repasando nuevamente, la etiología es por el virus de la parainfluenza del tipo 1 hasta 75% de los casos. ¿Ya? El tipo 2 y 3 también están involucradas, pero en menor porcentaje. Otros virus sincicial respiratorio, influenza AIV, adenovirus y sarampión. En realidad, la etiología bacteriana de un CRUP es muy poco frecuente. Se dice que está alrededor del 3% de los casos. Y las formas más graves se han relacionado con la infección del virus de la influenza. Hemos tenido un pequeño brote en estos meses de invierno de patología de infecciones respiratorias por el virus de la influenza. Entonces, las manifestaciones principales son disfonía, que caracteriza a toda la laringitis, estridor laringio y tos. Como les dije, el objetivo es identificar los casos graves. Entonces, no solo si viene el paciente, digamos, con esta sintomatología, con disfonía, escuchamos el estridor laringio y tiene tos, tenemos que además valorar los otros parámetros, cómo está el niño en su estado mental, si está lúcido, si está irritable,
si hay presencia de estridor laríngeo inspiratorio, vemos si hay dificultad respiratoria, cómo está la frecuencia cardíaca, si hay taquicardia o taquipnea, cómo está su saturación, si el niño está pálido, está hipotónico o con cianosis. Estos parámetros nos van a dar o evaluar el grado de gravedad del grupo. Recordando la anatomía de la laringe, que como les dije, es un tubo que comunica la hipofaringe con la tráquea. Aquí están ubicadas nuestras cuerdas vocales. Por eso que la principal manifestación cuando se inflama es la disfia. ¿No? Está formada por la epiglotis, que es, digamos, la puerta de entrada hacia la laringe, que generalmente actúa como un mecanismo de cierre para que no ingresen los alimentos cuando deglutimos, no vayan a la vía respiratoria, sino pasen a la vía digestiva. Entonces está formada por la epiglotis, la supraglotis, las cuerdas vocales, la infraglotis. ¿Ya? ¿Cuál es la característica? Que nosotros los adultos generalmente se nos inflama la epiglotis o supraglotis, y en los niños predominantemente la infraglotis. Esa es la diferencia. Muy bien, igual que en los niños, igual que en el CRUP, o sea, la laringotraqueitis de los niños se llama CRUP. En nosotros los adultos pues se llama laringitis o laringotraqueitis. Igual la etiología es viral, ¿ya? Es una infección de las vías respiratorias altas de origen viral. Generalmente se produce en los meses invernales, como son los meses en los que estamos ahora, ¿ya? Producidas por quienes: rinovirus, adenovirus, virus de la influenza, herpes simple, y se adquieren por contagio, como ustedes ya saben, por pacientes que están infectados o por forma indirecta por contaminación de objetos. Cuando se produce una epiglotitis o supraglotitis en nosotros, es una infección. Cuando es de etiología bacteriana es mucho más grave, ¿no? Porque hay mayor inflamación. En los adultos, ¿qué otros gérmenes pueden predominar dentro de las bacterianas? Pues Streptococcus viridans, Piógenes, Diplococos, Pneumoniae y Haemophilus influenza. Entonces, dentro de las etiologías, lo más frecuente es la infección por virus y seguida de infección por bacterias. Pero dentro de las laringitis agudas también podemos tener otra etiología, no solo infecciosa. Puede ser, por ejemplo, por el abuso de nuestras cuerdas vocales cuando no calentamos, ¿ya? Por ejemplo, cuando cantamos exageradamente, vas al concierto y cantas todas las canciones que canta el cantante y después te das cuenta que no puedes hablar, ¿no? O puede ser por una reacción alérgica, ya sea medicamentosa o por picadura de insectos, que hace que se inflame la laringe. Eso también se llama laringitis aguda. También puede ser por inhalación de sustancias tóxicas, nocivas, que generan inflamación. Otras causas que podrían producir inflamación aguda de la laringe son la tos crónica, el aclaramiento vocal a repetición, estamos en este lado. Eso va a hacer que se inflame la laringe. Algunos procedimientos que hacemos usualmente cuando necesitamos evaluar, digamos que las cuerdas vocales, por ejemplo, hacemos una laringoscopía, esofagoscopía, digamos cuando hacemos endoscopía o intubación endotraqueal, pues van a generar que se inflame la laringe. Esas son las otras causas no infecciosas. En este caso, lo principal que nosotros vemos son la etiología infecciosa. La mayoría de origen viral. Entonces, si la mayoría es de origen viral y la característica es la disfonía, porque para que haya laringitis tiene que haber disfonía, ¿de qué métodos podemos ayudarnos? El diagnóstico en realidad es netamente clínico, ¿ya? Eso es clínico, tanto en el CUR como en la laringotraqueitis de la laringe. Hay algunos métodos, como por ejemplo una radiografía del cuello, que podría informarnos sobre inflamación, sobre todo cuando hay un importante compromiso de la epiglotis. Por ejemplo, muestran en la placa de cuello, podríamos ver el signo clásico de la aguja,
o de la torre, que es una disminución de la columna del aire superior. En realidad no está usada en forma estándar y no vamos a ver nada, por ejemplo, en los pacientes que tienen cuello corto. No vamos a ver muy bien. También nos podría ayudar un hemograma, lo cual confirmaría nuestra presunción diagnóstica. Como es una leucocitosis con linfocitosis, pues nos corrobora que la etiología es viral. Entonces, solo se deben pedir en casos en los que haya, ¿no? Porque, ¿cuál es el diagnóstico? Netamente clínico. ¿Ya? Muy bien, vamos a ver un videíto. ¿Ya? Vamos a ver y oír básicamente y vamos a saber identificar el famoso estridor laríngeo de los niños. Que ustedes, una vez que lo escuchen, ya nunca se van a olvidar. Cuando venga un niño y escuchen el estridor, inmediatamente dirán: es un niño, esto es un grupo. Presente en mayores, o sea, menos de 6 años, ¿no? Estridor, es ese sonido típico. El grado de severidad del estridor laríngeo. Solo la respiración es buena. Hay una respiración ruda, pero aún no se escucha estridor. Sí, ya podemos escuchar estridor. En el severo es característico, ¿no? Sino que como que se enmascara, ¿no? Por la dificultad respiratoria. Entonces, ya sabemos, jóvenes, saber identificar. Una vez que hayamos escuchado ya eso, no te olvides que viene el niño y al instante ustedes lo van a diagnosticar. La laringotraqueitis, que como ya hemos dicho, la característica. Alright, let's learn lump sums together. Save this video so you don't forget. Part 2. Alright, sound number 1. Sí. So this is.
diagnóstico diferencial, ¿ya?, de la laringitis, que los amigos identifican. Sobre todo tenemos que diferenciar cuando cursan de forma atípica. Por ejemplo, el niño viene con estridor, con tos, ¿no?, con disfonía y además tiene fiebre alta, mal estado general. Ustedes ven al niño con apariencia tóxica y tiene poca respuesta a la adrenalina. Entonces, ¿qué debemos pensar? Que la etiología en realidad ya no es viral, sino bacteriana. Se ha complicado, ¿no? O, por ejemplo, cuando no solo ha tomado la infraglotis, sino ha tomado toda la glotis, o sea, la epiglotis. El niño viene cuando el inicio es sobre todo súbito, fiebre alta, ausencia de tos, hay disfagia, hay cialorrea. El niño tiene una sensación, la carita de sensación de angustia, que no puede respirar, sedestación en posición de trípode, el niño está empujado. Hay que descartar la posibilidad de epiglotitis, ¿ya?, que no es usual, como habíamos dicho, en los niños. Pues bien, ¿para qué nos sirve determinar si hay o no estridor? Nos determina la severidad, como habíamos visto, ¿no? Si, por ejemplo, es un TRUP leve, no va a haber estridor. Lo que sí es que va a haber cierta dificultad respiratoria, que es leve. La respiración pueril, que es característica del niño, va a estar incrementada, ¿no? Entonces, pero tiene disfonía y tiene tos, ¿no? Entonces, es un CRUP, pero es un CRUP leve. ¿Qué tenemos que darle? ¿Qué cosa es la laringitis? Es una inflamación. ¿Qué le debemos dar? Un antiinflamatorio. Lo ideal es que si catalogamos que es leve porque no tiene estridor, lo que tiene es disfonía, tiene tos, con cierta dificultad respiratoria leve, pero satura bien, el niño está estable. La idea es manipular lo menos posible, mantenerlo confortable y le damos antiinflamatorios. ¿Cuáles? Los más poderosos que existen, que son los antiinflamatorios esteroideos tipo dexametasona, ¿no? Hacemos 6 miligramos por kilo por vía oral. Esperamos la respuesta. Si la respuesta es buena, el niño va a la casa, regresa y con los signos de alarma que se les indica a los padres. Bien, pero si va a una moderada, ¿cómo nos damos cuenta de que ya es una moderada? Cuando vemos que el niño presenta estridor, ¿ya? Y desde la moderada empieza el estridor laringio y hay cierta dificultad respiratoria. Entonces, allí tenemos que pasar la observación, le damos la dexametasona que habíamos dicho, los antiinflamatorios, y observamos la respuesta en 2 a 4 horas en urgencias. Si mejora, obviamente educamos a los padres en la casa, pero si el niño no mejora, ¿ya?, y presenta dificultad respiratoria moderada, persiste el estridor, tenemos que hospitalizar al paciente. Además de los antiinflamatorios, tenemos que administrar epinefrina nebuliza, ¿ya?, y lo observamos 24 horas. De acuerdo a la respuesta, si mejora, pues puede ir a la casa con las medidas, con su antiinflamatorio de forma periódica, pero si hay mala respuesta, tenemos que valorar la posibilidad de que el niño vaya mal o que empeore y evaluar la posibilidad de hospitalizarlo en la UCI pediátrica. Ahora, si el niño viene en estado grave con un estridor que desde que ingresa al hospital ustedes se dan cuenta sin necesidad de examinarlo, con gran dificultad respiratoria, pues lo que haremos es primero oxigenoterapia, porque va a bajar la saturación. Comenzaremos a nebulizar con epinefrina, especialmente la racémica, y después administraremos la dexametasona vía endovenosa, ¿no? Y vamos valorando la respuesta. Si el niño mejora, seguiremos dando en forma horaria y chequeando regular. Si no mejora, pues tendremos que intubar al niño, porque puede hacer parada respiratoria. Entonces, es muy importante identificar el grado de severidad de acuerdo al estridor laringio. Como les digo, todos tienen tos, todos tienen disfonía, porque esa es la característica de la laringitis del CRUP. ¿No? Lo que nos va a dar el estado de gravedad es la presencia de estridor laringio y los otros acompañantes, como es la presencia de cianosis, dificultad respiratoria, uso de musculatura accesoria e hiposaturación. Muy
bien, no sé si tienen hasta ahí alguna pregunta respecto a la primera patología, que como les digo, en los niños se llama Crohn y en los adultos es la famosa laringotraqueitis. Pasamos a las bronquiolitis. Esta también es otra patología infantil. Generalmente se da en los niños menores de 2 años. Es cuando ya no solo hay compromiso de la laringe, sino de la tráquea y los bronquios, sobre todo los bronquiolos de los niños. Entonces la bronquiolitis se define como el primer episodio de tos con sibilancias. La característica de la bronquiolitis son las sibilancias. Generalmente es precedido de un resfrío común. Siempre la madre va a referir, no, él tuvo rinitis, se le congestionó la naricita, le ardía la garganta y después evoluciona a bronquiolitis. Esta, digamos, la edad más frecuente donde se presenta la bronquiolitis es en los niños menores de 2 años. ¿Cuál es la etiología? Al igual que en el caso anterior, es básicamente viral. En este caso, las bronquiolitis están producidas por el virus sincicial respiratorio, hasta 70% de los casos. ¿Ya? Entonces, básicamente es por ese virus. ¿Ya? Otros menos frecuentes son el virus de la influenza, de la parainfluenza, los rinovirus, metanilovirus, adenovirus, incluso coronavirus, que pueden producir bronquiolitis en los niños. Pero el principal causante es el virus sincicial respiratorio. Entonces, al ser una infección viral, pues la forma de, digamos, contraer la enfermedad es a nivel de contacto directo o las secreciones respiratorias entre los niños, o por contacto indirecto en lugares de hacinamiento, donde los niños comparten vajillas, juguetes con las manitos, ¿no? Pasamanos de escaleras, mesas, cunas, etc. Por eso que las bronquiolitis son muy frecuentes en las cunas, donde están los niños en contacto, ¿no? Ya saben que este virus puede ingresar ya sea por la mucosa nasal, por la mucosa vocal o por las conjuntivas. Entonces siempre la característica de la bronquiolitis es que esta infección se inicia como si fuera un resfrío. Siempre hay rinitis, rinofaringitis, congestión de la nariz, ardor en la garganta y va a tomar el árbol respiratorio inferior, los bronquios. ¿Cómo se va a producir? Entonces, como hay inflamación de los bronquiolos, va a producir daño a nivel ciliar, infiltración de las células, como consecuencia va a haber edema de la submucosa y de la mucosa y de la adventicia, incluso si es muy severo puede producir necrosis tisular. ¿Ya? Entonces, este edema que va a ser la secreción de moco, el edema, el daño en el epitelio, puede generar obstrucción parcial o total, en algunos casos incluso puede haber atelectasia porque tiene dificultad para pasar. El pulmón está limpio, pero es la dificultad, no tiene dificultad para ingresar el aire. De allí que nosotros vamos a escuchar sibilantes porque está pasando por un tubo, digamos, con una luz muy pequeñita. Y al pasar el aire que va a generar tanto la inspiración como la expiración, va a producir ese silbido característico, ese sonido que se llama sibilante, ¿no? Viene del nombre porque es un silbido, ¿no? De silbar, por eso se llama sibilante. ¿Ya? También puede, entonces, ¿qué va a haber? En estos casos extremos, como está tan inflamada, va a haber obstrucción al paso de aire. ¿Y qué va a haber? Hipoxemia, puede haber polimnia, taquipnia en el paciente que está infectado. Y generalmente son los niños los que se complican. Entonces, tenemos que tener en cuenta, cuando evaluamos a un niño, hay que evaluar ciertos parámetros para los siguientes. Y esto nos va a decir que la posibilidad de que vayan a una bronquiolitis severa es alta. ¿Quiénes son estos niños? Los niños menores de 3 meses, ¿ya? Los niños prematuros, los niños que tienen cardiopatías congénitas, que han nacido con una cardiopatía congénita. Ellos se van a complicar fácilmente. Aparte de hacer bronquiolitis severas, ¿qué hacen? Endocarditis válvular. Ya todo niño con una cardiopatía congénita está muy predispuesto a hacer endocarditis válvular. Algunos niños que tienen o nacen con un defecto en el pulmón, una enfermedad pulmonar, o que tengan alguna inmunodeficiencia.
Estos son los factores de riesgo para que el niño evolucione hacia una bronquiolitis. Entonces hay que tener en cuenta, ya saben cómo es la fisiopatología, es obstrucción de los bronquiolos y va a haber dificultad para que ingrese el aire y llegue a los pulmones. ¿Cuál es la clínica? Miren, viene un niño que generalmente ha cruzado con rinorrea, tos seca, una rinofaringitis, ¿verdad? Pero la madre nota que hace mayor dificultad respiratoria, viene con fiebre, episodios de apnea, rechaza la alimentación, está irritable. En la exploración, ¿qué vamos a encontrar? Hay hipoventilación y lo característico vamos a encontrar sibilancias, tanto expiratorias como inspiratorias, ¿no? Es lo característico. Podemos también auscultar algunos subcrepitantes, estertores, y la expiración va a estar provocada. Además, el niño puede venir con taquipnea, aleteo nasal e incluso uso de musculatura accesoria. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de una bronquiolitis? Básicamente clínico. Es clínico. El niño viene con antecedente de resfrío común que se complica por tos y tiene dificultad para respirar. Le explicamos sibilantes. Ya tenemos el diagnóstico, es una bronquiolitis aguda. Sobre todo si el niño tiene menos de 2 años. ¿Qué podemos pedir? Hay algunos exámenes que podríamos pedir para, en realidad, descartar otra patología, porque el diagnóstico ya lo tenemos clínico, sino que tenemos que tener en cuenta para ver si el niño se complica o no. ¿Cuáles? Las pruebas de laboratorio. Podemos pedir un hemograma, bioquímica, para ver si de repente hay leucocitosis, pero de repente hay desviación izquierda, nos orienta a que más es de etiología bacteriana o que sea complicado con una infección bacteriana. Una radiografía de tórax cuando tenemos duda y hay mucha dificultad respiratoria, no vaya a ser que haya alguna atelectasia o esté yendo hacia una neumonía, ¿no? O los niños que, porque sobre todo las niñas que tengan fiebre persistente, que no explique tanto el cuadro respiratorio, que estén estables pero con fiebre, que no mejora, no vaya a ser que además tenga una infección urinaria, sobre todo en las niñas pequeñas. En algunos casos, como ya les había dicho, es estacional la presentación. La bronquiolitis también puede ser causada por el SARS-CoV-2, por lo cual se hará una prueba para descartar que sea de etiología COVID. Muy bien, debido al cuadro, a este cuadro se ha ordenado en una escala de valoración de gravedad de la bronquiolitis. Se llama la escala tal modificada. ¿Qué va a hacer esta escala? Toma 4 parámetros: la frecuencia respiratoria, la presencia o no de sibilantes o crepitantes, las retracciones subcostales y la saturación. Y va a dar un puntaje de 0 a 3. Ustedes recuerdan muy bien que la frecuencia respiratoria normal en el adulto, ¿cuánto es? Normalmente, ¿cuánto es nuestra frecuencia respiratoria cuando no estamos enfermos? De 14 a 20. Sí, de 12 a 20. Ya es lo normal. Muy bien. En el niño, cuando tiene menos de 6 meses, lo normal es menos de 40 respiraciones por minuto. Y en el niño que tiene más de 6 meses, lo normal es menos de 30 respiraciones. Es decir, conforme vamos creciendo, va disminuyendo la frecuencia respiratoria. Muy bien. Entonces, de acuerdo a la presentación y a la edad del paciente, veremos, pues lógicamente, si un niño tiene menos de 40 y tiene menos de 6 meses, la escala será 0, a diferencia de que tenga 70 respiraciones por minuto y tenga menos de 6 meses. Entonces, la escala será 3. Igual, la presencia de sibilantes, si no hay sibilantes, será 0. Pero si nosotros escuchamos los sibilantes sin necesidad incluso del estetoscopio, pues irá a un puntaje de 3. La presencia o no de retracciones subcostales, es decir, que están usando musculatura accesoria, ¿no? Si no hay retracciones, el puntaje será de 0, pero si son intensas, incluso intercostales, supraesternales, el niño va a hacer cierto movimiento porque no puede respirar, de movimiento de la cabeza que se llama cabeceo,
daremos en el extremo. Igual la saturación, ¿no? La saturación, ustedes saben que es por encima del 95% en zonas de la costa, a nivel del mar. Pero en nuestra mediana altitud, lo normal es hasta por encima de 90 grados. ¿Ya? O sea, es un poquito menos. Entonces, dependiendo si estamos en la costa, valoramos, si digamos en la costa y viene con saturación 92, no es normal. Pero si viene con saturación 92 aquí en la mediana altitud, eso es normal. Entonces tenemos que tener en cuenta esos parámetros, ¿ya? Pero si por ejemplo el niño viene con una hiposaturación, satura 89%, menos de 90, no estamos bien. Tenemos que asignar el puntaje de casa. Entonces, ¿qué nos da? De acuerdo al puntaje que se obtiene, vamos a evaluar con esta escala si es leve, moderada o severa la bronquiolitis. Es leve cuando tiene menos de 5 puntos, es moderada de 6 a 8 puntos y por encima de 9 puntos es severa. ¿Para qué nos sirve? Para tomar decisiones si el paciente se va a quedar o va a pasar a la UCI o va a regresar a casa, ¿no? Entonces, esta escala se utiliza para esas decisiones. Por ejemplo, si el paciente viene con una escala tal de 1 a 5 puntos, es leve. Viene el niño, lo evaluamos, ya sabemos que tiene sus sibilantes, ¿no? Evaluamos. Tiene factores de riesgo, que ya los habíamos explicado, ¿no? Si no tiene ninguna cardiopatía congénita, no tiene alguna enfermedad inmunológica, no es prematuro o tiene más de 3 meses, ¿no? Si no tiene factores de riesgo, evaluamos cómo está, su saturación, si está estable, lo mandamos a casa. El tratamiento que es solo sintomático. Si tiene malestar, fiebre, pues le daremos paracetamol, mantenemos una hidratación adecuada. Pero si tiene factores de riesgo, tenemos que ingresarlo en observación, así la bronquiolitis sea leve. Ahora, si el niño viene con una escala tal moderada, entre 6 y 8 puntos, tenemos que ingresarlo en observación. ¿Qué vamos a hacer con el niño? Medidas generales como bajar la fiebre, mantenerlo en una posición cómoda, ¿ya? Veremos su saturación y podemos dar qué cosa es la bronquiolitis, cuál es la fisiopatología. Hay obstrucción del paso del aire por los bronquiolos porque están sumamente inflamados. ¿Qué tenemos que dar? Broncodilatadores y antiinflamatorios. ¿Qué vamos a dar? Beta-2 agonistas tipo salbutamol. Cumple ciertos criterios. Oxígeno por mascarilla o cánula binasal de acuerdo al nivel de saturación. ¿Ya? Tenemos que tener una saturación por encima de 92. Y también tenemos que hidratar al paciente. Si con esto mejora, pasa a una escala leve, daremos las medidas, los signos de alarma a los padres, no tiene fiebre, va a la casa. Pero si no mejora, lo tenemos que ingresar en el hospital para monitorear constante. Ahora, si el niño viene en un estado grave con una escala tal entre 9 y 12 puntos, tenemos que ver los criterios de ingreso a la UCI pediátrica. ¿Cuáles son los criterios? Pues la hiposaturación, el uso de musculatura accesoria, ¿no? Entonces, si no mejora, tenemos la posibilidad de intubación. En los niños que no tienen factores de riesgo, pero vienen con una bronquiolitis grave, pues los vamos a monitorizar, porque si es necesario ponemos máscara de reservorio o administramos con ¿cómo se llama el oxígeno? La cámara de oxígeno. Daremos adrenalina nebulizada, hidrataremos adecuadamente, daremos los beta-2 agonistas y observamos la respuesta. Entonces, de acuerdo a cómo el paciente venga, si es con una escala tan leve, moderada o severa, vamos a tomar la decisión. Ustedes saben que esta enfermedad es básicamente viral, ¿no? Entonces, ¿qué daremos? Sintomáticos, antiinflamatorios y broncodilatadores. Eso es respecto a las bronquiolitis. ¿Ya? Bronquiolitis, generalmente en niños menores de 2 años, principal agente etiológico, sincicial respiratorio. ¿Cómo lo diagnosticamos? Lo enfocamos con la escala TAL.
leve, moderado o severa, y de acuerdo a eso vemos la opción terapéutica o la conducta que vamos a hacer. Muy bien, pasamos a la bronquitis aguda. Es lo mismo, pero es la bronquitis en el adulto, ¿no? En nosotros. Es una inflamación del árbol traqueobronquial. Comúnmente siempre es precedida de una infección de la vía aérea superior, es decir, primero hemos cursado con una rinofaringitis, un resfrío común, cierta molestia faríngea, ¿ya? Lógicamente en ausencia de trastornos pulmonares crónicos, ya el adulto cambia. La etiología siempre es viral. Entonces, el patógeno pues rara vez es identificado, ¿ya? Porque es viral. El síntoma más común es la tos, ¿no? Lo que caracteriza la bronquitis es la tos, ya sea con fiebre sin ella, y en algunos casos incluso puede haber movilización de secreciones y una cantidad pequeña, digamos, marcada de esputo. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Con el examen físico. Tos, examinamos por la presencia de sibilantes. ¿Cuál es el tratamiento? Sintomático. Los antibióticos no están indicados porque la mayoría de las bronquitis es viral, ¿ya? El pronóstico es excelente porque salvo que el paciente tenga ciertas comorbilidades. Otro acápite que tenemos que tener en cuenta es la presencia de enfermedad pulmonar crónica, ya sea asma bronquial, EPO, fibrosis pulmonar, fibrosis quística, algunas bronquiectasias. Cuando el paciente viene con exacerbación de la tos, pues no vamos a pensar que es una bronquitis aguda como son las personas, sino es una exacerbación de su cuadro. Tenemos que descartar eso. Para eso, ¿qué haremos? Una anamnesis adecuada, preguntando los antecedentes de enfermedad pulmonar. ¿Cuál es la etiología? Al igual que las otras infecciones, es básicamente viral. ¿Qué gérmenes están involucrados? Los rinovirus, el virus de la parainfluenza, virus de la influenza A o B, virus sincicial respiratorio y los famosos coronavirus. ¿Coronavirus producen bronquitis? Sí. Ha sido muy frecuente esas dosis intensas que hemos tenido en la pandemia. Algunas bacterias que producen bronquitis, que son hasta 5% de los casos, son Mycoplasma pneumoniae, Bordetella pneumopertussis y Candida pneumoniae. Sobre todo cuando ocurren brotes. La bronquitis por SARS-CoV-2 sí es característica. Si sospechamos que hay epidemia o brotes de SARS-CoV-2 como ha habido en este año, pues tenemos que pensar en que se trata de este virus y tomar las medidas apropiadas para evitar el contagio, básicamente, ¿no? Ahora, por ejemplo, ustedes van al hospital y ni te hacen prueba de COVID porque ya ni hay las pruebas. Tienes que sospechar nomás, y por empatía con nuestros familiares, pues nos obligará a usar una mascarilla. Recordando cuáles son los síntomas del COVID, la bronquitis por COVID, puede haber fiebre, mialgias, dolor de garganta, los síntomas gastrointestinales como diarrea son frecuentes. Y lo que caracterizó en la primera etapa de la pandemia, pues la pérdida del olfato y del gusto. No solo SARS-CoV-2 produce, por si acaso, pérdida del olfato o gusto, pero es el que más frecuente tenemos. Ya también otros virus lo producen. ¿Cuáles son los criterios? ¿Cuáles son los síntomas principales? Es la tos. Cuando hay tos, hay bronquitis, ¿ya? Es una tos no productiva o puede haber movilización, como habíamos dicho, de secreciones, ¿ya? Pero siempre va precedido pues de un cuadro en el que empezó como una gripe, un resfrío común, ¿ya? La duración típica de los síntomas es alrededor de 5 días desde que se inicia la tos, ¿ya? Puede haber episodios de disnea, el paciente requiere sensación de falta de aire porque hay dificultad para el ingreso, ¿ya? O por las molestias también puede haber dolor torácico por resultado de la dificultad para respirar, ¿ya? O por la tos intensa, ¿no? Más está relacionado, como les digo, con broncoespasmo que por hipoxia, porque los pulmones están bien, ¿ya? Esta tos es persistente, puede durar hasta 3 semanas, incluso ya sin molestias, sin sibilantes, la tos persiste. ¿Cómo hacemos el diagnóstico?
netamente clínico, igual que en el caso anterior. A quienes pedimos estudios, una radiografía es para descartar cuando sospechamos que se estaría complicando, la etiología fuera bacteriana o estaría progresando a una neumonía. ¿Qué pruebas microbiológicas pueden hacerse? Son innecesarias, puesto que la mayoría es viral, salvo que estemos sospechando que sea COVID y podríamos ser para evitar un brote o que las más personas se contagien. O si estamos sospechando para que el brote sea por influenza o por de la pertussis, igual también haríamos las pruebas. ¿Cuándo pedimos una radiografía de tórax? Cuando, como les digo, los hallazgos no solo te producen, es lo que la gente conoce, ¿no? Como le ha dado bronconeumonía. ¿Qué significa? Que tiene bronquitis porque hay sibilantes, pero además que tú encuentras presencia de crepitantes, ¿no? Entonces puede ser que esté evolucionando hacia un cuadro de neumonía. Entonces allí tenemos una plaga de crepitantes. O el paciente, si es un niño, tiene fiebre alta, está taquipneico con hipoxemia, tiene crepitaciones, o hay llamado empleo. Y también está indicado en todo paciente que curse con una bronquitis aguda, pero que sea anciano, ¿no? En el anciano de repente no encontramos ni fiebre, ¿no? Lo que encontramos es que el paciente se va a desorientar y cuando lo observamos va a haber taquipnea, ¿no? Entonces allí sí debemos pedir una placa para descartar neumonía. Los ancianos se complican rápidamente. Fijémonos en las imágenes. Esta es una radiografía normal, estándar de tórax, donde encontramos los campos pulmonares de transparencia conservada, la silueta cardiológica, la silueta cardíaca está estable, la trama broncovascular, aquí están los que en un corte, están normal. Entonces tenemos que saber distinguir, porque pedimos la placa, pero ¿para qué? Si no sabemos leer, tenemos que saber. Entonces, tener una idea, eso lo van a ir aprendiendo. Pero, por ejemplo, si encontramos una obturación del seno costofrénico, hay un velamiento en la base del emitórax derecho, pues nos hará sospechar de que se trata de un síndrome de condensación o neumonía. O incluso puede haber derrame en la base. Aquí, para buscar el tumor. Por ejemplo, si hayas una caverna en el parénquima pulmonar, siendo los senos costofrénicos libres, esto nos puede hacer sospechar de una enfermedad muy prevalente, especialmente en el tercer mundo, que es la tuberculosis. O si encontramos un tórax hiperreliado, se nota horizontalización de los arcos costales. Puede deberse a una enfermedad crónica, ya sea enfisema dentro de todo el espectro o bronquitis crónica. Entonces, o así. Tenemos que saber distinguir la radiografía de tórax y ver lo que vamos a encontrar, para que tengan una idea. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de la bronquitis? Aliviar los síntomas, puesto que la etiología es viral en la mayoría de los casos. Si hay malestar general, fiebre, pues daremos paracetamol o hidratación adecuada, y en los casos extremos, cuando la tos sea muy intensa, no deje dormir al paciente, podríamos dar algunos antitusígenos. ¿Qué podríamos usar? Agonistas beta-adrenérgicos, sí, pues, para las sibilancias, ¿no? La idea es que sean por corto tiempo, ¿ya? Entonces, la evidencia apoya que el uso de rutina como antitusivos, mucolíticos, no funciona, en realidad es débil. Sí podríamos usar cuando tienen sibilantes persistentes, que sí se pueden beneficiar de las nebulizaciones con salbutamol. La idea es por corto tiempo, porque si no el paciente va a venir con temblor, nerviosismo y taquicardia por los efectos secundarios de los beta-agonistas. ¿Ya? Respecto a los mucolíticos, en realidad no se ha establecido que haya una relación benéfica.
Entonces, para redondear el concepto, la bronquitis aguda es viral en el 95% de los casos, pero generalmente si ustedes ven, todas las bronquitis son medicadas con antibióticos. No, es que no recordamos la etiología. ¿Ya? A menudo parte de una infección, de una rinofaringitis, eso es. Entonces, diagnosticar la bronquitis aguda principalmente por la evaluación clínica. Hacemos radiografía de tórax cuando la clínica no va bien o sospechamos que puede tratarse de una complicación. ¿Ya? Y la mayoría de los pacientes solo va a necesitar aliviar los síntomas.